Hola, buenas tardes. Ahí está, se la escucha pero no se la ve como antes, pero bueno, ya está. Sí, lo que pasa que si le pongo el video se tara. Ah, bueno. Bueno, este es un fallo reciente de este año de la Cámara Nacional Civil, sala G, del 10 de febrero de este año. Eh, Acá, digamos, ahora les cuento los hechos, pero la Cámara comienza haciendo, igual que en otros fallos, un encuadre de la relación que vincula al profesional abogado con el cliente, que para empezar es de naturaleza contractual, lo que emplaza la responsabilidad en el ámbito contractual. Hay que distinguir si el profesional actúa con un poder en virtud de lo cual se constituye un contrato de mandato, o si es un patrocinio, un asesoramiento, una defensa. Esas son dos variantes, ¿no? Decididamente la doctrina siempre, todos los fallos hacen referencia, cuando se habla de responsabilidad civil de los profesionales en general y en este caso de los abogados, que estamos en presencia, en principio, de obligaciones de medios. Esta clasificación que ustedes ya conocen, de medios y de resultados, impacta sobre la carga de la prueba, de la responsabilidad. En la de medios hay que probar la culpa del profesional, y en caso de que sea una obligación de resultados, la sola no consecución del resultado implica el incumplimiento del contrato. También estos contratos profesionales son de estos contratos que se emplazan en el 1768 del Código Civil y Comercial, que habla de profesionales liberales. Y este fallo dice, si bien podría decirse que en principio esta vieja denominación de profesionales liberales, hoy le llama también que son profesionales responsabilidades profesionales liberales, pero también profesionales, dice, sociales, en el sentido que tiene repercusión, que tiene una proyección social la actividad de los profesionales. Muchas veces en nuestro ejercicio profesional implicamos cuando, por ejemplo, en el ámbito penal está involucrada la libertad de la persona, más en el derecho privado podríamos decir que se involucra el patrimonio u otros derechos fundamentales. Hay un estándar aplicable del buen profesional, de un abogado diligente y prudente. En el ejercicio debe ser probo, leal y honesto, según palabras de Mosset Iturraspe. Esto, digamos, se vincula, a su vez, en 1768 yo en su momento lo anoté, a esta clasificación de medios y de resultados del 773 del Código Civil, y fundamentalmente el 1725 y el 732. El 1725, en cuanto del artículo, se llama valoración de la conducta, y dice que son en algunos contratos que implican lo que llama una confianza especial. Este tema de la confianza especial, ¿no?, es prácticamente una obligación intuito persona, y esta confianza especial también dice la doctrina que es mutua, es recíproca, pero cuando hay un deber experto del otro lado, esta confianza especial es particularmente exigida a los profesionales, teniendo en cuenta la naturaleza del acto, de las prestaciones y las condiciones particulares de las partes. La mayoría, o por lo menos un número importante de casos que se dan, es cuando hay una falta de diligencia en mantener vivo el proceso. Por ejemplo, había un fallo en laboral que se responsabilizó a los profesionales abogados por haber dejado caducar la instancia, o sea que no me dio impulso procesal en los plazos que la ley indica, y el proceso terminó con una caducidad de la instancia que en alguna vez coincidió con la prescripción de la acción.
sea que el daño que se produjo fue cierto y vinculado con la falta de diligencia del profesional en llevar adelante el proceso. Desde luego que siempre se recalca que por imperativo legal no podemos prometer ganar el juicio, obviamente. ¿Por qué? Porque la sentencia no está a cargo del profesional, y como por definición por la obligación de medios. No podemos prometer que vamos a ganar el proceso, levantando una serie de falsas expectativas en el cliente. Hay que ser muy prudentes en esto, porque esto depende de que se rinda toda la prueba, de que los testigos declaren bien, que alguna prueba documental importante o determinante llegue a tiempo al proceso, y no siempre eso depende del profesional. ¿Me están escuchando? Sí, la estamos escuchando bien. Porque acá me pone que no responde, por eso pregunté. De manera tal, ok, gracias. De manera tal, me gustó este fallo porque una persona que fue detenida en Buenos Aires por un pedido de extradición de Interpol por unas denuncias, por dos causas en Estados Unidos, por dos causas vinculados a homicidio y secuestro. Esta persona contrató los servicios en principio designó a un abogado, otro abogado del mismo estudio también lo fue a ver a la cárcel, pero este otro abogado, el abogado B, digamos, si bien se entrevistó con esta persona en la cárcel, y fue propuesto por el imputado como parte de su defensa, este colega no aceptó el cargo. Diferente fue el caso del otro profesional que sí aceptó el cargo. Acá les digo dos cositas respecto de lo que es asumir una defensa de tipo penal, que es un acto complejo, que la propuesta viene del imputado, ¿no? Y es un escrito que el imputado le hace al juez proponiéndole que se designe como su defensor a determinado profesional. Esto lo admite el juez, que saca un despacho y que intima a los profesionales propuestos, una vez verificado que no haya ninguna incompatibilidad, eso es un control que hace el juzgado penal, e intima a los profesionales designados a aceptar el cargo. Por lo general es un despacho que dice que intima a los profesionales, en el que en el término de 3 días procedan a aceptar el cargo, bajo percibimiento de tenerlos por no designados. Esta fue la situación con el abogado que si bien se entrevistó con este imputado, no llegó a aceptar el cargo. O sea que, y el otro profesional sí lleva adelante, digamos, la oposición a que prospere un pedido de Estados Unidos contra esta persona. Hay una sentencia de primera instancia que hace lugar a la extradición solicitada por Estados Unidos. Esa sentencia de primera instancia, el profesional, el único que actuó en la defensa concretamente de esta persona, interpuso un recurso de apelación en forma extemporánea, fuera de plazo. Acá cita la ley que regula todo el procedimiento de extradición, y la apelación fue rechazada por extemporánea. Este profesional fue en un recurso de queja a la Corte de la Nación, que confirmó la denegatoria del recurso por haber sido presentado en forma extemporánea. Esta falta de presentación del recurso en forma tempestiva generó que fueran demandados los dos abogados por los daños y perjuicios producidos por la falta de haber introducido tempestivamente este recurso de apelación, que podría haber revertido eventualmente la sentencia que hacía lugar a la extradición. Acá, por un lado,
y que aparte era el único, según la ley que regula todo el proceso de extradición, era el único recurso admisible contra una sentencia que hace lugar a la extradición. Decididamente, tanto en varios fallos acá, lo que se advierte es en el tema de los daños. ¿Cuál es el daño indemnizable a partir de haber frustrado, por ejemplo, en este caso una apelación y en el otro caso laboral, que se produjo una caducidad de la instancia y aparte le coincidió con los plazos de prescripción? Acá es interesante porque en el tema de los recursos está lo que se llama la revisión de una sentencia, es la concreción de lo que se llama el derecho al recurso y forma parte del debido proceso penal, porque hay un análisis, la garantía de doble instancia, que permite, que posibilita el análisis de que la sentencia, que haya la primera sentencia, reúna los requisitos materiales y formales que hacen al debido proceso. En este caso, este hombre que tenía este pedido de extradición de Estados Unidos, perdió la oportunidad de que se revisara ese fallo. Entonces, acá lo que se advierte, primero el juzgado, la Cámara, distingue entre este abogado que no llegó a aceptar el cargo de defensor y el que sí lo llegó a aceptar el cargo de defensa. Este abogado lo deslinda totalmente de responsabilidad al que no aceptó el cargo, que si bien eran del mismo estudio y compartían el despacho, etc., este acto formal de aceptación del cargo no se había generado, el profesional no había aceptado esta defensa, por lo cual lo liberan de responsabilidad. No hacía el otro profesional porque que adujo en su defensa todo el procedimiento de extradición. La Cancillería norteamericana, porque no se puede conceder, en la Argentina, no va a conceder extradiciones a países en los cuales los delitos por los cuales se persigue a la persona conlleven la pena de muerte. Esto es un requisito para que no se conceda la extradición. Si bien la Cancillería norteamericana había dicho que esta persona no era pasible de la pena de muerte, a pesar de estar involucrado un homicidio, Estados Unidos es como que solicita la extradición y da garantías que no se le va a aplicar la pena de muerte. Y por otro lado, porque aparentemente había sido un delito cometido en dos estados, que lo admite, digamos, había como un doble proceso que podría ser observado por el tema del non bis in idem, de no ser condenado dos veces por el mismo delito. Entonces dice, el abogado demandado manifiesta que en definitiva el recurso tenía muy pocas posibilidades de prosperar, porque Estados Unidos había dado garantías de que no le iban a imponer la pena de muerte. Entonces la Cámara a este argumento del abogado, diciendo, bueno, no importa la apelación porque de todas maneras tenía muy pocas probabilidades de éxito el recurso. Entonces a lo cual la Cámara le dice, bueno, entonces, ¿por qué sostener la necesidad del recurso? Porque el abogado no es que no apeló, apeló fuera de término. Entonces, acá, y es interesante porque en varios fallos de responsabilidad profesional de nuestra profesión, lo que se invoca es la pérdida de chance. Cuando el proceso no está terminado porque haya recursos pendientes, en este caso, decididamente se indemniza una pérdida de oportunidad, de posibilidad de que se revierta esta sentencia que ordenaba la extradición de esta persona a Estados Unidos. Entonces, vuelve sobre el tema de la pérdida de chance, que dice, el resultado del recurso, de ese recurso extemporáneo, el resultado del recurso es absolutamente incierto.
porque iba a depender de que otro tribunal evaluara si había garantías de que no le aplicaran la pena de muerte. También invocó que esta persona detenida había solicitado un estatus de refugiado. Pero lo que sí es cierto y concreto es la pérdida de chance de haber podido revisar esa sentencia que concedió la extradición. Y la Cámara le llama a esta pérdida de chance, dice hay que hacer una conjetural evaluación contrafáctica. O sea, ponernos a evaluar las posibilidades, que es lo que se perdió, la posibilidad de que se revierta este fallo. En definitiva, que es el daño cierto y concreto, en este caso, que se perdió la posibilidad de revertir ese fallo. Y sobre estos dos puntos, que eventualmente si eran suficientes o no las garantías de que no se le iba a imponer la pena de muerte, si era viable o pertinente invocar un estatuto de refugiado, y si había violación de la garantía del non bis in idem. De esta manera, lo que se indemniza es decididamente esta pérdida de chance. Porque también cuando dice el profesional se escuda en la poca probabilidad de éxito de la apelación, pero reitero, el recurso el profesional lo interpuso, no es que no lo interpuso. Entonces, porque también Pizarro y Vallespinos en este tema dicen, si bien tenemos obligación de interponer todos los recursos y todos los medios para defender los intereses del cliente, nos está vedado presentaciones dilatorias, inoficiosas y que retarden el proceso. Y respecto de esto de obligaciones de medios y de resultados, hay que tener en cuenta que la obligación en general de los profesionales es una obligación de medios que no se promete el resultado, pero en la complejidad, por ejemplo, de un proceso, en la complejidad del proceso, lo que no se puede prometer es que se va a ganar el juicio. Pero en el medio, en el derrotero del proceso, hay un montón o una serie importante de actos que en realidad son de resultado. Por ejemplo, interponer un recurso, hacer un escrito, apelo a esta sentencia en todas sus partes por causarme un gravamen irreparable, es un escrito de 2 renglones, y interponerlo dentro de los 5 días es una obligación de resultado, que hace a este deber genérico de preservar los intereses del cliente y de interponer todo, por ejemplo, en un proceso civil, ofrecer la prueba, en el proceso ordinario que se ofrece después de trabada la litis, dentro de los 10 días de decretado el auto de apertura a prueba. Eso es una obligación de resultado. Lo que es de medios es la obligación general de asesoramiento y de patrocinio que debe seguir durante todas las instancias del proceso. De manera tal que esta es una crítica, un poco, digamos, ustedes ya saben, que a esta obligación de clasificación de medios y de resultados ha sido pasible de algunas críticas por ser muy binaria y, digamos, y que la realidad prestacional es bastante más compleja que decir de medios o de resultados. Pero se la rescata como un aligeramiento, como de la carga de la prueba, en algunos casos, sobre todo en las obligaciones de resultados, donde no hay que probar la culpa, sino que no se consiguió el resultado. Y en las de medios, sí, la parte que demanda, la parte actora, debe probar la culpa del profesional, salvo que tenga en su beneficio alguna presunción de culpabilidad, alguna presunción que invierta la carga de la prueba. De manera tal
a mí me llamó un poco la atención, digamos, porque a veces se vuelve sobre el tema de la culpa, que nuestro derecho, digamos, es una fórmula que se aprecia en concreto, en el sentido, como yo dije hace un rato, digamos, en la apreciación del trabajo del profesional, hay que tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Esto de manera tal que cuando se requiere esto que llaman una confianza especial en el contrato de mandato, esto agrava, es una responsabilidad, si se quiere, agravada del profesional, porque es el que supuestamente se considera experto en este tema, ¿no? Entonces, hay una, antes si bien todavía dice esto del 1768, profesionales liberales, hay una impronta social, en el caso de la abogacía tan desprestigiada, dice, la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya prometido un resultado concreto, en cuyo caso es objetiva. No involucra la responsabilidad por riesgo o vicio, salvo que se hayan utilizado cosas en el devenir de la prestación. Y dos palabras más sobre el tema de qué se considera un profesional. Desde posturas más restrictivas en el sentido que se considera un profesional el que ha pasado por una universidad y tiene un título habilitante, en principio habilitante para el ejercicio de la profesión, y que aparte en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, también en Capital Federal y en las provincias, para ejercer la abogacía hay que estar matriculada en los colegios profesionales como condición para ejercer la abogacía. Los colegios profesionales tienen a su cargo el control de la matrícula, un control disciplinario, tribunales de ética, etcétera, etcétera. Pero eso es una visión más vale restrictiva, es una visión restrictiva de lo que se considera un profesional. Por otro lado, desde el derecho francés hablan del concepto de métier u oficio, arte, oficio o profesión. Toda vez que haya un saber especializado en algún área del saber, estamos ante un profesional, en el sentido que es el experto, el que tiene experticia sobre determinado ámbito, como repito, ámbito del conocimiento, que puede ser desde un abogado hasta un techista, que sin necesidad de ningún título habilitante tiene un oficio, lo conoce y ante el cliente, que es neófito, tiene una responsabilidad derivada de su conocimiento específico. Entonces estos conocimientos, esta profesionalidad puede ser formal, con una educación formal o adquirido de forma informal o fuera de ámbitos académicos educacionales formales. A ver. A ver. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, lo estamos acá. Ok. Lo que no puedo poner es la cámara. Yo les quería comentar este fallo en esta última clase. Me pareció interesante el tema de la extradición, de un proceso de extradición, que el abogado, al no apelar, le dejó firme una sentencia que lo pusieron en un avión y lo mandaron a Estados Unidos. También como parte del daños y perjuicios, este imputado había pedido como daño moral el daño a su proyecto de vida, dice que era vivir en la Argentina porque tenía familia acá,
aparentemente era extranjero, no surge claro del fallo, pero aparentemente era extranjero, pero tendría una mujer o familia argentina, y que su proyecto de vida era vivir en la Argentina y que se vio frustrada por la mala praxis profesional de este abogado. A lo cual le responden la Cámara, que le rechaza este daño, dice, en definitiva, la frustración de su proyecto de vida familiar tiene su relación de causalidad con las causas pendientes que tiene en Estados Unidos y no con la falta de recursos, con la falta del abogado en interponer en forma tempestiva el recurso. Así que indemniza y fija una indemnización en dinero, en determinada suma, a título de pérdida de chance, que es lo que sí es un daño cierto y probado y que tiene su nexo de causalidad adecuada con un actuar profesional culposo. Yo les quería cerrar con este fallo y les voy a tratar de mandar, les voy a poner el fallo ahora en el campus, y el día 30, no sé bien en qué horario, el doctor Tomás Marino va a dar una clase de Derecho del Consumidor y Responsabilidad Deportiva. Les voy a hacer llegar el vínculo por si pudieran escucharlo, porque ya les digo, consumidor y responsabilidad de la prensa y de actividades deportivas. Que yo en el archivo que subí de asunción de riesgos, que está en el campus, que yo hice un comentario a un fallo, con un tema de una lesión ocasionada en un partido de hockey. Yo ahí lo enfoco en el tema de responsabilidad responsabilidad en el deporte, porque fue en unos Juegos Bonaerenses, en Tandil fue, que una chica joven, porque eran adolescentes, lo que es una chica joven pierde un ojo a partir de que se escapa un palo de hockey y la que se le escapa el palo de hockey, en definitiva, no había realizado ninguna infracción al juego, que a todo evento es irrelevante a los efectos de la responsabilidad civil, pero también esta chica tan joven, el fallo es García Jorgelina contra la provincia de Buenos Aires también, porque era la que organizó los Juegos Bonaerenses, y contra Provincia Seguros, porque era un caso de infraseguro. La suma asegurada era bajísima y no llegaba a cubrir ni siquiera de cerca la pérdida de visión de una chica, en este caso tan joven. También lo subí, y creo que lo subí, también hicimos con otro colega, con el doctor Vega, otro fallo de responsabilidad en deporte, que llamaba Piso con Camoranesi. Los que sepan de fútbol esto por ahí lo van a tener presente, porque es más, el doctor Piso es colega, es fiscal, y en un partido, creo que Aldo Civi Alvarado, creo que acá, Camoranesi, que es otro futbolista importante, le hace lo que en fútbol se llama una plancha y le produce una lesión muy, muy grave en la tibia y el peroné, que le inhabilitó a Piso para seguir, digamos, afortunadamente es abogado, el colega, Javier Piso, pero de alguna manera también truncó su carrera como futbolista profesional, para lo cual estaba como bien posicionado, era joven, tenía posibilidades de ir a algún equipo de primera, etcétera, etcétera. Carrera que sí hizo Camoranesi, pero que finalmente acá la sala segunda, no me acuerdo qué sala, de la Cámara de Apelaciones, hizo lugar a la demanda de Javier Piso contra Camoranesi por los daños y perjuicios derivados de la lesión a su integridad psicofísica, y también se evaluó ahí la pérdida de chance deportiva de Javier Piso.
En esos dos fallos analizamos cuestiones así vinculadas con el deporte, que hubo algún fallo en indecidencia, que como diciendo, bueno, en el fútbol siempre se juega fuerte o se pone el cuerpo, entonces nosotros no seguimos esa línea del fallo porque importa naturalizar un juego violento, más allá de las exigencias propias de la dinámica del fútbol o de otros deportes de impacto, como puede ser el boxeo, el rugby. El rugby también ha ocasionado daños severos en muchos partidos, en muchas ocasiones. Y eso, Aida Kemelmacher siempre concluye diciendo, acá esto revela la necesidad ineludible de contratar seguros, y seguros que cubran, porque por lo general estos son daños a la integridad psicofísica y que ameritan una reparación plena, no como en el caso de Jorgelina García, que el seguro contratado por la provincia, que era del Banco Provincia, era un seguro absolutamente insuficiente, y que de esa manera, en la medida que subsiste el daño y no se repara, violenta el principio de la reparación plena. Yo con esto doy por terminadas las clases mías. La semana que viene, el martes, tienen, creo que con la doctora Fernández. Si tienen alguna pregunta o si quieren alguna consulta de algún otro tema. Doctora, el doctor Marino nos dijo el día viernes que le iba a pasar unas filminas para subir al campus, pero todavía no las subieron. Ahora se lo reclamo. Gracias. Porque, sí, a ver. Ahora se las pido al doctor Marino, que vieron ahí indemnización en forma de renta. Claro, vimos las diferentes fórmulas y bueno. Bueno, yo no me las he enviado todavía, pero yo ya mismo se las pido. Si tienen alguna, de todas maneras, el examen es el día 9. El examen es el día 9, perdón. Sí. El día miércoles 9. Miércoles 9, sí. Y, ¿45 el horario de clase? Sí. Como siempre, no está hecho el examen todavía, pero sí, para no confundir ni nada, se respeta el horario de clase. Perfecto. Si tienen alguna otra cuestión, más allá de hoy, que necesiten algún material o alguna cuestión específica, me lo hacen saber o hacemos un Zoom o les mando el material o les evacúo las dudas que pudieran tener. ¿Cuántos somos hoy acá? 15 ahí. Esto me interesaba, digamos, darle esto de responsabilidad civil de los abogados, porque siempre hablamos de los médicos, y hay muchos fallos y muchos casos en que se demanda a los abogados. Los casos de perención o caducidad de la instancia son numerosos, son importantes cuando no se impulsa el proceso. Y también es típico en esto que se indemnice a título de pérdida de chance. En otro fallo, por ejemplo, laboral, que ni siquiera hubo sentencia y que el empleado se quedó sin reclamo porque también lo alcanzó la prescripción, acá la indemnización, si bien fue a pérdida de chance, en el caso concreto, la Cámara analizó que, contrariamente a que se le pedía en la extradición de Estados Unidos, en el caso laboral explica que tenía grandes probabilidades de que la demanda laboral prospere, porque era un individuo que demandó a la Municipalidad de La Matanza, que llamó a retiros voluntarios durante determinado tiempo, que podían hacerse acreedores de una indemnización bastante importante, pero pendiente el plazo, les corta la posibilidad y los declara a esta persona prescindibles, impactando esto en la indemnización que querían obtener.
Y la Cámara analiza, ahora veo lo que me escribieron en el chat, y la Cámara analiza esto para estimar la pérdida de chance. En este caso concreto era alta. No era nunca va a ser una seguridad absoluta, pero analizando precedentes de la Corte de la Provincia en temas similares de retiro voluntario, etcétera, etcétera, esto probablemente era una probabilidad alta de prosperar. El fallo de extradición Nora Silva, ahora lo subo al campus. Había otro. Las fórmulas que vimos con el doctor Marino la clase anterior tenemos que saberlas resolver para el parcial, es decir, para poder aplicarlas en el parcial. A ver, digamos que no sé si vamos a preguntar así directamente la aplicación de la fórmula, pero les voy a pedir que sepan explicarlo. Digamos, no sé si la fórmula, sí, porque tiene ciertas complejidades, pero que lo sepan explicar el fundamento o el espíritu de la fórmula. La indemnización en forma de renta. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean preguntas que empiezan el por qué, la pregunta la hice yo. Porque digo, bueno, no les voy a preguntar qué dice el artículo tanto, ya se los dije. ¿Cuáles son los beneficios de una indemnización en forma de renta? ¿Por qué es conveniente para la víctima? ¿Por qué se pone hasta cuándo es la renta? ¿Por qué? Hay que saber explicar el por qué, el cómo, el fundamento, los beneficios de la indemnización en forma de renta. Desde ya por ahí descarto que hagan toda esa ingeniería de matemática financiera. Eso sería como para un práctico más bien, pero sí explicar los motivos de esta solución incorporada por la ley. Este programa del Plan 88 amerita que alguna reforma, porque hay algunas cosas que no están, otras que están y son un poco superfluas, hay mucha repetición de cosas, pero yo creo en este segundo y último parcial de este año tan particular, que van a andar bien. Concéntrense en lo principal, en poder entender las cosas y pensar mentalmente cómo transmitirlas, para lo cual primero tienen que haberlo comprendido. Como por ahí hablando con algún compañero de ustedes, primero se comprende y después se puede transmitir la idea. Seguramente la modalidad va a ser como mezcla de preguntas de ensayo y de multiple choice o verdadero o falso. Desde luego, bueno, les repito que me escriban cualquier cosa que necesiten. Ha sido un año un poco difícil y cansador, y para ustedes, para nosotros, hemos aprendido mucho, hemos sostenido la actividad académica, fundamental. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Yo creo que esta modalidad también llegó para quedarse. Esta modalidad sí tiene mucho, a mí me gusta. Es menos gasto de tiempo, trasladarse para ustedes y para nosotros, ir a la facultad. Todo esto es un poquito se pierde bastante tiempo. En cambio ustedes en sus casas, por ahí el que viene de atender su familia, sus trabajos, etcétera, y de vuelta salir, ir a la facultad, organizar sus casas y tal, como nos pasa a todos. Y en cambio esta modalidad sí, por Zoom o por la plataforma,
creo que es bastante práctica para ustedes y para nosotros, sin perjuicio de alguna clase plenaria, pero tampoco hay que ver cómo termina Mar del Plata después del verano, así que me parece por ahí prematuro, pero esta modalidad a mí me parece que tenemos bastantes beneficios en este sentido. ¿Alguna pregunta que tengan? Parece que no. Parece que no. Bueno, yo les agradezco, los felicito por haber llegado a fin de año. Les deseo, no es cuestión de suerte. Suerte es encontrarse 100 pesos tirados en la calle. Aprobar no es una cuestión de suerte. Así que no dejen de escribirme cualquier cosa al campus, que a mí el campus me avisa en mi correo electrónico que tengo mensajes, si necesitan material o algún tema en especial que quieran reforzar. Para mí sí, y muchas gracias. No, por favor. Para mí fue un gusto compartir con ustedes. Ya espero que alguna vez nos crucemos en la facultad y nos sentaremos a tomar un café y acordarnos de las anécdotas de que no tenía cámara, de que tenía cámara, de que hablaba sola, etcétera, etcétera. La segunda parte la empezaste sin cámara y terminaste sin cámara, era así. Sí, yo no sé, porque creo, por ejemplo, no iniciar la clase, iniciar video y no me da bolilla, por ejemplo, no lo inicia, la clase pasada sí. Así que bueno, nada. ¿Das en alguna otra materia aparte de humanos? No, en estas dos, pero y en humanos no tuve problemas, me pasó un par de veces como hoy, y aparte si le pongo iniciar video y me dice Zoom no responde, en fin, ya veré a qué se debe esa cuestión. Les mando un saludo, estoy a su disposición y espero que nos podamos saludar pronto y que aprueben obligaciones. Gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Chao, Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Lisandro.